Bueno, shalom para todos, un saludo muy cariñoso para todos. Hoy vamos a comenzar una serie que promete en realidad ser muy interesante de acuerdo a lo que el Padre ha venido revelando en estos últimos días. Yo soy una persona que ustedes conocen un poquito de mi historia. Yo llevo ya mucho más de 40 años sirviéndole al Padre, enseñando las escrituras de principio a fin dentro de varios contextos, tanto en la iglesia cristiana como ahora en este regreso a la casa, en este regreso a nuestra identidad, a nuestra identidad hebrea. Y yo les puedo dar a ustedes testimonio de que nosotros sí tenemos un Dios vivo, real, un Dios que tiene una palabra viva que cambia, que se va, digamos, que nos va guiando a través de los tiempos de una manera diferente. La misma palabra, sin añadirle, sin quitarle. ¿Cuántos años he estudiado desde todos los ángulos posibles las escrituras? Pero fíjense que ahora últimamente el Padre empezó a hablarme de una manera especial con respecto a las parábolas, con respecto a lo que yo pensé simplemente en un principio. Pensé hacer el estudio. Bueno, yo pensaba, bueno, hemos visto a través de los diferentes evangelios las parábolas, pero nunca se ha hecho un estudio un poquito más profundo. Y me llamó mucho la atención y les comparto esto porque para mí fue algo muy especial. Cuando al comenzar otra vez a abrir las escrituras, a buscar el tema, lo primero que yo encontré fue esta frase de Mateo 13, en Mateo 13:35, cuando Yeshua nos dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Fíjense, nosotros hemos estudiado las parábolas muchas veces, pero ¿cómo podemos hacer esa conexión? Para mí fue impresionante saber que había una conexión entre las parábolas y las cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. Mi pregunta fue entonces, bueno, Padre, ¿y qué es lo que está escondido desde la fundación del mundo? ¿Qué es lo que nosotros los creyentes tenemos que saber que no lo va a saber el mundo? ¿Y por qué? Porque hay un lenguaje secreto entre el Eterno y todo aquel que decida de todo corazón servirle y seguir y aprender su palabra en una obediencia de todo corazón. ¿Por qué se establece ese lenguaje secreto? ¿Por qué el Eterno no puede hablar al mundo entero de una manera, digamos, abierta? ¿Qué es lo que hay detrás de ese lenguaje secreto de las parábolas? ¿Cuáles son esas cosas que están escondidas y que nosotros las tenemos que saber? A lo largo y ancho de este estudio, porque vamos a tener varios capítulos, digamos, de este mismo tema, vamos a ir viendo lo que el Padre está revelando para este tiempo final. Y les aseguro que lo que el Padre está revelando es muy importante, es muy fuerte, pero es muy importante. Nosotros estamos comprendiendo las parábolas de una manera que jamás las habíamos entendido. Así que yo los invito a que entremos en este tema, a que me sigan conmigo cada semana, donde vamos a entrar no solamente a revisar las parábolas, sino a conectarlas con este tiempo de hoy. Un tiempo que definitivamente necesita de la dirección del Eterno. Saben que nosotros, sin la dirección del Padre, en un tiempo como este donde tanta mentira se está descubriendo, sin esa dirección del Padre, el riesgo que corremos de perdernos es impresionantemente alto. Y lo vamos a ver a través de los estudios. Vamos a ver todo esto, vamos a verlo y vamos a por lo menos a tratar de conectar
en la forma mejor posible con el corazón del Eterno para que nos dirija en todo este tema. Así que entremos entonces en esta primera parte, en la introducción y en el establecer un fundamento al estudio de las parábolas, un lenguaje secreto entre el Eterno y sus hijos. La pregunta es, ¿por qué el Eterno no puede hablar de una manera clara para todos? Lo vamos a entender. Y vamos a entender a través del estudio de lo que fue la fundación del mundo. Tenemos que regresar allí para entender el principio, pero para entender el final. Porque recuerden que el Eterno dijo que Él nos había escrito el fin desde el principio. Así que solo en esta introducción yo sé que ustedes van a poder conectar con el mundo hoy como lo estamos viviendo de una manera un poquito más profunda de lo que siempre lo hemos hecho. Es lo que espero de todo corazón, que el Espíritu Santo del Eterno nos llene con esa revelación. Así que vamos, la palabra hebrea para parábola es la palabra masal o mashal. Él tiene un significado, digamos que un poquito vago. Si nosotros nos vamos a la misma concordancia, nosotros encontramos que nos habla también de la parábola, nos habla también de proverbios, de dichos proverbiales, de aforismos, de refranes, de semejanza, de parábolas, de poemas, de frases de sabiduría ética, de máximas éticas. Es como un oráculo. Es una profecía compuesta, nos dice la concordancia hebrea, es una profecía compuesta en forma poética, difícil de entender para quien no tiene la revelación completa. Es una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio, o sea, del mensaje del Eterno, del mensaje del reino, pero comparándolas con cosas terrenales. Así solo el que entiende el lenguaje del Padre va a comprender la magnitud de lo que está tratando de decir la parábola. Fíjense que cuando esto lo he copiado directamente, y fíjense que no hay una descripción, digamos, exacta y literal de lo que es una parábola, de lo que es el mashal. Ahora, el encuentro, buscando así en general por la internet, nada en especial, me encontré con esta definición que me pareció muy interesante. Dice, hablando de Mateo 13:35, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Dice que la primera razón que dio Yeshua para usar parábolas fue impartir el conocimiento de los secretos del reino de los cielos a los discípulos. Las parábolas fueron una herramienta de enseñanza para ayudarlos a comprender lo que él tenía que decir. Entonces aquí estamos hablando en primer lugar de un reino. Hay un reino que es el reino de Yahweh, es el reino del Eterno. Las parábolas nos están dando un lenguaje encriptado, digamos, que es el lenguaje del reino. Pero dice, hay una segunda razón que es lo contrario. Según la primera es para que el pueblo que sigue al Eterno lo entienda, pero la segunda razón es lo contrario. Se ocultaron los secretos del reino a los que no se comprometen con el señorío del Padre. Las parábolas permiten a quien tiene fe, junto con la instrucción del Espíritu Santo, aprender sobre el reino, pero impide que a aquellos que no tienen fe, que no vienen sino, digamos, sin ese compromiso, el Padre les cierra los ojos, les cierra el entendimiento, les cierra los oídos espirituales para que no puedan comprender el verdadero significado de este lenguaje.
Yo creo que eso es muy interesante y nos debe hacer a nosotros reflexionar, porque aquí estamos hablando no de un idioma, puede ser en cualquier idioma, la parábola en cualquier idioma solo va a ser entendida por aquel que tiene puesto su corazón en el Eterno. Y eso nos debe hacer a nosotros reflexionar acerca de lo que encontramos en las Escrituras. En el Strong nos dice que Mashal o Maushal es el hebreo H4910. Dice que en algún sentido original de superioridad en la acción mental. Una máxima concisa generalmente de naturaleza metafórica. Es un símil, un adagio, un poema, un discurso, una parábola o un proverbio. Entonces, como les digo, otra vez desde acá, no entendemos, aquí hay algo que no se puede definir. Y cuando nosotros encontramos que el ser humano mismo no lo puede definir, ahí estamos viendo una mano sobrenatural, algo que va mucho más allá de lo que el mismo ser humano puede entender. Fíjense que con esta similitud que hay en todas las definiciones con lo que es un proverbio que es la misma palabra mashal, nosotros encontramos en Isaías 14:3 esta palabra, la palabra hebrea mashal, pero en forma de proverbio, hablándonos de un tema que nos va a dar el fundamento de toda esta introducción al tema. Y es en Isaías 14:3, que comienza con el tiempo final y la unión de las dos casas de Israel, que ya empiezan el milenio de paz, y nos dice en el verso 3, y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. O sea, cuando ya las dos casas de Israel, miremos el contexto. Isaías 14, el contexto nos dice, las dos casas regresarán a Sión, ya vendrán a vivir el tiempo de ya completamente restaurado, ese tiempo de perfecta paz. Dice, y en el día que Yahweh te dé reposo, le está hablando a su pueblo, y de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, ¿quién? Vamos a ver. Pronunciarás este mashal, pronunciarás esta parábola, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Aquí paremos un momento. Ustedes recuerdan que hace poco, y si ustedes no han visto ese estudio, los animo a que lo vean, quiénes son el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Porque allí pongo yo todas las pruebas de Génesis, Apocalipsis, de que el rey de Babilonia y el rey de Tiro es Hasatán, no es ningún ser humano. No puede ser un ser humano de acuerdo a la misma palabra, al contexto de la palabra. Pero aquí encontramos algo que es muy interesante, porque aquí nos está diciendo, al utilizar la palabra proverbio, es algo que nosotros como pueblo del Eterno al final le vamos a decir al rey de Babilonia. Pero fíjense, aunque Isaías 14 nos habla del rey de Babilonia como el enemigo Hasatán, aquí nos está empezando a dar unos datos que podemos conectar con este tiempo actual. Es lo que yo le estoy tratando de decirles desde el principio. En este tiempo vamos a estudiar las parábolas, vamos a hacer la conexión entre las parábolas y lo que estamos viviendo. Aquí el rey de Babilonia le dirás, a nosotros le vamos a decir, ¿cómo paró el opresor? La ciudad codiciosa de oro. O sea, aquí ya nos está resumiendo todo lo que es Babilonia. Babilonia, recordemos, el rey de Babilonia es Hasatán. Babilonia en general es una ciudad, es un sistema económico, es un sistema religioso. Todo eso es Babilonia. Babilonia no es solo un sitio, una ciudad. Y aquí lo probamos en el siguiente verso, que nos dice, quebrantó Yahweh el báculo de los impíos,
el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Fíjense en lo, ya como nos está a nosotros en esto, que es solo un ejemplo, porque ya después lo vamos a analizar más profundamente, pero es un ejemplo de lo que yo quiero transmitirles. Cómo el Eterno hoy nos muestra las parábolas o los proverbios, nos los muestra ya conectados con una realidad que nosotros desconocíamos hace un tiempo. Hace unos años nosotros, aunque hablábamos del sistema del antimesías y de todo, nosotros no podíamos entender lo que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo, hoy sabemos quiénes son los impíos. ¿Cuál es ese cetro de los señores? ¿Quiénes son los que están con ese rey de Babilonia acaparando el oro del mundo, pero también sometiendo al mundo a herirlo con furor, con llaga permanente? El que se adueñó de las naciones, como dice el verso 6, el que se enseñoreaba de las naciones. Hoy para nosotros esto es en vivo y en directo. Y si usted no lo ha visto, y si usted no sabe quiénes son estos impíos, entonces es hora de que haga una conexión con el Todopoderoso y le pida esa revelación, porque es indispensable para nosotros saber dónde ubicarnos en este tiempo final. Entonces fíjense, aquí nomás vamos comenzando, pero como les digo, es un ejemplo y vamos un poquito, vamos mucho más a la fundación del mundo. Dice que entonces, también en Mateo 25:34, dice Yeshua, el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si lo unimos a Mateo 13:35, ¿qué quiere decir? Que existe un plan desde la fundación del mundo. Cuando el Eterno estaba fundando el mundo, Él ya tenía un plan determinado, porque precisamente lo que vamos a aprender hoy, ¿por qué? ¿Por qué había ese plan? ¿Por qué no era simplemente comenzar la creación y hacer que la tierra fuera ese lugar idílico que nos relata el tema del Edén? Entonces vamos a ver eso. Nosotros somos de ese reino preparado desde la fundación del mundo, y eso nos debe a nosotros mover con agradecimiento, con humildad delante del Padre, porque ¿qué hemos hecho para ganar eso? Yo creo que nada. Ha sido una misericordia del Padre completamente inmerecida. Pero al entenderlo, tenemos que saber que nos tenemos que situar en un lado específico, porque si el Padre nos consideró dignos de recibir ese mensaje desde la fundación del mundo y ser parte de ese plan, pues no le podemos fallar. Nosotros tenemos que encontrar ese lenguaje para poder seguir adelante y vencer. Ahora, recordemos entonces, cuando nos está hablando desde la fundación del mundo, recordemos que hubo una creación anterior. Yo sé que ya hemos hablado de esto en otros estudios, pero es necesario para que la persona que no haya visto los otros estudios poder entender lo que hoy estamos hablando. Génesis o Bereshit 1 nos dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Recuerden, Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashemayim Be Aleph Tav Haaretz. Aquí nos está hablando bien claro, esto ya lo hemos estudiado, de que el eterno que es Aleph Tav, que es el principio y el fin. Hay un Aleph Tav cielos, hay un Aleph Tav tierra, ya esto lo hemos visto, pero que él creó los cielos y la tierra, pero nos dice el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, aquí nos está diciendo que en este momento de la creación, la tierra está desordenada y vacía.
Nosotros sabemos que tenemos un Dios de perfección, absoluta perfección. Ya sabemos, como les digo, lo hemos estudiado, el Eterno no hizo una creación desordenada y vacía, ni con tinieblas sobre la faz del abismo. El Eterno es luz, el Eterno es luz. ¿Por qué la tierra en el principio está desordenada y vacía? ¿Y por qué lo primero que crea el Eterno es la luz? Y la luz que él consideró buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Cuando hay tinieblas en un Elohim que es luz, algo sucedió antes de que comenzara esa creación. Y sabemos que es así, nosotros sabemos que estaba desordenada y vacía porque entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis hay una creación, o hubo una creación perfecta que fue después destruida por el Todopoderoso. Un Elohim, ¿cómo podemos encontrar nosotros las pruebas de esto? De que un Elohim perfecto hizo una creación perfecta que por algún motivo la tuvo que destruir y tuvo que poner las tinieblas sobre esa faz del abismo, como aparece ya en esta nueva creación, que es la creación donde nosotros estamos siendo parte de ese plan. Recuerden que la Escritura nos dice que el Eterno creó el enemigo, a Satán, lo creó como un querubín hermoso, lleno de sabiduría, y lo puso ¿en dónde? Ezequiel 28 nos dice, lo puso en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice la palabra. Aquí es donde yo les decía, si ustedes ya vieron el estudio de los dos reyes, el rey de Babilonia y el rey de Tiro, en este Ezequiel 28 nos está hablando del rey de Tiro. ¿Por qué yo les decía que no puede ser un ser humano? Porque estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Si nosotros sabemos la historia del Edén, allí no hubo ningún ser humano, aparte pues de Adán y Eva, que fueron, ya sabemos la historia. Pero no puede ser el rey de Tiro un ser humano. Vamos a Ezequiel 28:13 para que entendamos lo que ocurrió en esa primera creación. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, dice el Eterno, en el santo monte de Dios, allí estuviste. ¿Quién era entonces Hasatán? Ese querubín, dice, grande, protector, que el Eterno lo puso en el Edén, en la primera creación, lo puso en el Edén, vestido de toda piedra preciosa, y dice que él se paseaba en medio de las piedras de fuego. Nosotros sabemos por la Escritura que las piedras de fuego están alrededor del trono del Eterno. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Recuerden, no puede ser un ser humano como se enseña, porque aquí está hablando de un querubín creado. Nosotros fuimos engendrados por padre y madre, la creación, la palabra creado es diferente. El Eterno creó a este querubín, lo hizo perfecto hasta cuando le entregó la creación y le dio la autoridad sobre toda la creación. Nosotros esto lo tenemos confirmado en las mismas palabras de Hasatán, cuando Yeshua va a comenzar su ministerio y llevándolo, dice que a un monte alto le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, estos reinos te los entrego si postrado me adorares.
¿Por qué eran de él? ¿Por qué le ofrece a Yeshua, que es la imagen visible de Elohim, por qué le ofrece entregarle los reinos de la tierra si el creador es el mismo Yeshua, que es la palabra creadora de Yahweh? Y fíjense que Yeshua no le dice, los reinos no son suyos, ¿no? Y él le contesta además, toda autoridad me ha sido, la autoridad de las naciones, yo se las entrego al que yo quiero. Y aunque Yeshua tenía toda la autoridad del Eterno en los cielos y en la tierra, permitió que Hasatán le hiciera esa tentación, lo que nosotros hemos aprendido como una tentación, una propuesta: yo le entrego los reinos de la tierra si se postra delante de mí. Ahora, aquí nos dice muy claro en Ezequiel 28 que ese querubín era perfecto en todos los caminos hasta que se halló en el maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cuál fue el pecado? Volvamos a Isaías. En Isaías nos dice que él quiere tomar el trono del Eterno. Él se vio tan lleno de belleza, de esplendor, de sabiduría, con toda la riqueza que había sido creado, que quiso el trono del Eterno. Y entonces dice, pecaste, y le dice el Eterno, y por eso te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice, tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, pero yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Miren qué punto nos une acá. ¿Recuerdan el báculo de los impíos en Isaías 14? Aquí también nos dice que él le entrega los reinos y lo pone, digamos, en contacto para que pueda dominar la tierra con los reyes de la tierra. Ahí es donde nosotros vamos entendiendo lo que está pasando. Ahora, fíjense, en esto, cuando nosotros vemos el Génesis y entendemos que, y ya vimos, como acabamos de leer, que la tierra está desordenada y vacía, y que hubo una creación anterior y que hubo una rebelión de este querubín con todos sus seguidores, nosotros tenemos que encontrar el momento que nos pruebe que el Eterno realmente puso en desorden esa primera creación. Y esa palabra está absolutamente clara en el Salmo 18 del 7 al 15. Cuando el Eterno le revela a David, le dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Dice que Yahweh inclinó los cielos y descendió. Recuerden, cuando el Eterno, en la presencia del Eterno, nosotros moriríamos. El Eterno allí descendió a esa creación. Y por eso dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y que puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Dice, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz, y lanzó granizo y carbones de fuego. Dice, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Y entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Fíjense que no es coincidencia que en 2 de Samuel 22 nos vuelve a repetir el mismo texto. Entonces ahora sí entendámoslo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Satanás se rebeló, le había sido dada la autoridad en la tierra, se rebeló, el Eterno vino
desordenó la tierra, puso tinieblas sobre la faz del abismo, y para comenzar esa nueva creación, entonces el Eterno hace que su espíritu comience a moverse sobre la faz de las aguas, y por eso lo primero que crea es una luz que sale de él mismo. O sea, que no es la luz del sol, que no es la luz de las estrellas, que es una luz divina, una luz que sale del mismo. Sabemos que es ¿quién? Yeshua. Cuando nosotros entendemos esa imagen, de Yeshua saliendo del Eterno que es luz, y estamos analizando que esa luz viene para separar las tinieblas de la luz, es decir, a separar toda esa destrucción que causó en el mundo y todo ese mal que trajo al mundo la rebelión de Satanás, para separarla de ese grupo, de ese reino del Eterno, que el Eterno va a sacar adelante a través de esa segunda creación. Cuando nosotros nos damos cuenta, inclusive hasta en la parte física, digamos, podemos empezar a entender lo que es el plan y el pensamiento de Hasatán. Miremos en esta imagen que ustedes tienen acá. ¿Qué pasa cuando la luz pasa por un prisma? Que sería el formado por la misma atmósfera, digamos. Sale como la figura del arco iris. Sale como la figura del arco iris. ¿Qué ha hecho Satanás con esto? Que es la consecuencia, digamos, de haber salido esa luz del primer día, que representa la autoridad del trono de Dios. Que ha hecho con ese símbolo de la luz descompuesta a través en la misma atmósfera de la luz descompuesta. ¿Qué es lo que él ha hecho? Ha hecho una usurpación de autoridad. Vamos a explicar. Miremos Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26, el profeta está teniendo una revelación del trono de Dios. Y dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de uno que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Él está viendo el trono y él está viendo la semejanza de un hombre sentado en el trono. ¿A quién está viendo? Lógicamente que está viendo al Eterno, pero el Eterno nadie lo puede ver porque él es espíritu. ¿Cuál es la imagen como de un hombre que está sentado allí? Es Yeshua. Ellos dos son un ejad, eso ya lo hemos estudiado. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yeshua. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, ¿qué está viendo el profeta Ezequiel alrededor del trono? La figura, la apariencia como el arco iris. Como el arco iris, lo que nosotros hemos conocido como el arco iris. Ustedes si recuerdan, después de cuando ya viene más adelante, precisamente por la influencia de Satanás, cuando viene en el diluvio, otra vez el pecado y el Eterno tiene que inundar la tierra, que ya no fue una destrucción como en esa primera creación, el Eterno pone como promesa su símbolo de autoridad, que es el arco iris sobre la tierra. Ahora, pero en Apocalipsis 4:3 nos vuelve a decir la palabra. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco de la descomposición de la luz. Esto era lo que estaba, dice, alrededor del trono. ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber que ese es como el símbolo de autoridad? Primero porque rodea el trono del Eterno.
Pero nosotros sabemos por primera de Juan 1:5 que el Eterno es luz y que no hay tinieblas en él. Y por Juan 8:42 nosotros sabemos por palabras del mismo Yeshua que nos dice: entonces Yeshua les dijo, si vuestro padre fuese Dios, si fuese Yud-Heh-Vav-Heh, ustedes me amarían, porque yo de Yahweh he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Yeshua lo está diciendo muy claro: yo salí del Padre, porque mi Padre y yo somos uno, dice Juan 10:30. Esto ya lo hemos visto. Yo lo que quiero es que le pongamos todo el fundamento a este estudio. Entonces, ya Yeshua sale del Padre, que es luz, como la luz del primer día. Ahora, no solamente viene como la luz del primer día. Si ya hubo esa creación anterior que fue destruida, la creación donde el Eterno le había dado la tierra, había puesto la tierra bajo la autoridad de Satanás, ya esta segunda creación tiene que comenzar también como un proceso de redención, porque ya hubo una creación, el Eterno, el Satanás se revela, el Eterno la destruye, la va a volver a organizar, tiene que haber una redención. ¿Y a dónde lo encontramos? En Apocalipsis 13:8, que nos dice que dice: lo adoraron los moradores de la tierra, ¿a quiénes? A Satán, al antimesías, a todo el sistema del antimesías. Lo adoraron los que no tienen el nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, en el principio del mundo, acá en ese Génesis 1, encontramos un cordero inmolado. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de Adán y Eva. En Génesis o Bereshit 3:21. Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían vestido con hojas de higuera, pero el Eterno sacrifica el cordero desde el principio, los cubre con la piel del cordero, y el Targum mismo llama a esto las vestiduras de honra, las vestiduras de salvación, de las que nos habla después Isaías 61:10, y las que nos dice para el final Apocalipsis 3:5, que seremos vestidos de vestiduras blancas y nuestro nombre estará en el libro de la vida. Ahora, todo esto lo estamos entendiendo para nosotros poder determinar por qué salió un lenguaje secreto desde la fundación del mundo. Recuerden que esa luz viene para nosotros, esa luz del primer día va a venir, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Isaías 60:1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha venido sobre ti. El plan era perfecto. El plan era que el Eterno primero sacaba a todo su pueblo. Después viene la división del pueblo, de la división en las dos casas, el cual el pueblo andaba en tinieblas. La casa de Israel y la casa de Judá pues también está en tinieblas, pero por lo menos conoce su identidad israelita. Y viene Yeshua a resplandecer esa luz sobre el pueblo, para ya reunirlo para la batalla final. ¿Contra quién? Contra el Satanás, en la batalla de las simientes. Recuerden, viene para esa batalla final, que es la que nosotros estamos viviendo actualmente. Fíjense, en Isaías 49:6, cuando nos habla también está hablando de Yeshua, dice que Yeshua es el siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. Aquí ya vamos entendiendo todo. También dice: te di por luz a las naciones, para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, Yeshua, ese lenguaje viene para todo aquel de las naciones, no importa si es gentil o de donde, que no tenga ninguna herencia en su sangre, no importa. Si cree en el Eterno, es parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Isaías 51:4 dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torá y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Quién es Yeshua? La Torá viviente, es la justicia misma. En Juan 1, esto no lo confirma. En el principio era el verbo o la palabra estaba con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Ya lo hemos visto, lo vimos cuando estudiamos el Ejad. En el principio era la palabra estaba con Yahweh, que es el nombre de nuestro Dios, y la palabra era Yud-Hei Vav-Hei. El verbo o la palabra era en el principio, eran uno con Yud-Hei Vav-Hei. Salió como la palabra, la luz del primer día. Y aquí no lo confirma Juan cuando dice: todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Yeshua fueron hechas. Él dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él salió para separar a las tinieblas y sacar toda una nación de toda la creación que el Eterno sabía que iba a estar bajo la autoridad de Hasatán, sacar todo un pueblo que fuera el pueblo del Eterno. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz tiene autoridad sobre las tinieblas, aunque las tinieblas tengan la autoridad sobre la tierra. Muchos se preguntarán: bueno, ¿y por qué el Eterno más bien no destruyó a Hasatán, hizo la creación otra vez desde cero y volvió a empezar? Porque hay algo que nosotros necesitamos recordar siempre: que el Eterno es fiel a su palabra, y los dones y el llamamiento que el Eterno hace son irrevocables. Irrevocables son los dones y el llamamiento. El Eterno va a volver a tener la autoridad de la tierra, digamos como en Francalit, como en una batalla, digamos, legal, correcta. Él está haciendo, él viene con ese plan del reino desde el principio, que nosotros, con el libre albedrío que tenemos, tomemos la decisión o de ser parte del pueblo del Eterno, o de seguir bajo la autoridad de Hasatán. En 2 de Corintios, por ejemplo, nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Aquí estamos tomando esa decisión. Fíjense y verán cómo nos da el Eterno la posibilidad de tomar una decisión, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Eterno. Pero si nuestro evangelio, dice, si es el lenguaje del reino, si ese mensaje del reino está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden. ¿Recuerdan lo que estamos tratando? El lenguaje secreto de Dios con su pueblo. Está encubierto entre los que se pierden, en los cuales, dice la palabra acá, dice Pablo en 2 de Corintios, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, el cual es la imagen de Elohim. ¿Sí ven? Quien ciega es, nosotros tomamos la decisión, somos del Eterno o seguimos o otras personas decidirán seguir al Dios de este siglo, a Satanás. Pero el Satanás se encarga de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, que es la imagen visible de Elohim. Fíjense que en otros temas hasta hemos venido estudiando y hemos tratado el tema de cómo el enemigo ha tratado inclusive a nosotros los creyentes de cegarnos el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del mensaje del reino.
¿A través de qué? Lo hemos visto. A través de adulterar los alimentos, a través del flúor puesto en el agua, a través de calcificar la glándula pineal nuestra. O sea, esos son todas artimañas que el enemigo ha utilizado para cegar el entendimiento también de los creyentes. El de los incrédulos pues lo ciega de cualquier otra manera, pero el de nosotros también ha tratado de cegarnos para que no nos resplandezca la luz del mensaje del reino, del mensaje de Yeshua. Si nosotros regresamos otra vez a Génesis y encontramos los dos árboles del Edén, nosotros encontramos en la misma instrucción encontramos el origen de ya en esta segunda creación de toda el mal y la desobediencia en el mundo. Cuando nos dice el Eterno les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y estaban, dice, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí de nosotros tenemos una instrucción del Padre. La pregunta es, ¿por qué el Padre puso el árbol de la ciencia del bien y del mal junto al árbol de la vida también y a los demás árboles del Edén? ¿Por qué no omitió ese árbol y nos dejó a nosotros solo conociendo el bien? Porque recuerden que ya Hasatán se había revelado y estaba presente en el Edén. Estaba presente. El Eterno sabía que él todavía tenía la autoridad en la tierra, que la tenía, como les dije, y la tiene hasta hoy, pero la tenía cuando ya nace Yeshua. Pero fíjense, el Eterno sabía que esto es una representación de lo que iba a enseñar Satanás, que era la rebelión y el mal. ¿Por qué sabemos que fue él? Bueno, pues porque el texto mismo nos lo dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Entonces Eva le contesta, no, porque no podemos comer de ese árbol ni lo podemos tocar para que no muramos. ¿Cuál fue el engaño? Recuerden que él es el padre de mentira. No van a morir, ustedes no van a morir. Lo que va a pasar si ustedes comen de ese árbol es que al conocer el mal, ustedes van a tener abiertos sus ojos y ustedes van a ser como Yahweh, como Dios, como Elohim, conociendo el bien y el mal, porque el Eterno conoce todo. El Eterno conoce absolutamente todo. Entonces, aquí ya está. ¿Quién es esa serpiente? La serpiente es el Hasatán, ya el que tenía la autoridad sobre la tierra y, como les digo, la sigue teniendo. Por eso entonces el hombre finalmente peca. Nosotros vemos a Yeshua caminando en el Edén una vez que ellos pecaron. Él está caminando con ellos en el Edén. Y algo se dan cuenta ellos que en ese momento, Adán y Eva, y es que están desnudos. Por eso ellos corren a esconderse. Ellos no iban a contar que habían comido del árbol. ¿Por qué se dio cuenta Yeshua? Que él era la voz de Yahweh que caminaba en el Edén, como dice en hebreo. ¿Por qué se dio cuenta que habían conocido el mal? Porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Eso qué significa? Si los seres humanos, en este caso Adán y Eva, fueron hechos a imagen y semejanza de Elohim, y Elohim es luz, y Yeshua es la luz del primer día, entonces ellos tenían también una luz en sí mismos que les impedía verse desnudos, pero por el pecado esa luz se apagó. Esa luz se apagó y ya vieron que estaban desnudos. ¿Por qué no se habían dado cuenta antes? Porque la luz resplandecía en ellos. Ustedes recuerdan que hay un texto para el final donde Pablo nos dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados y transformados. ¿Seremos transformados en qué? ¿Vamos a ser transformados en qué? Vamos a volver a ser esos seres de luz del principio.
Por eso vamos a ser levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ya vamos a tener un cuerpo inmortal, ya no volvemos a morir. ¿Por qué? Porque volvemos a ser esos seres de luz desde el principio. Todo esto es necesario entenderlo para uno tener la comprensión general de lo que es la escritura. Entonces, fíjense, cuando el Eterno que quería que conociéramos la palabra, solo lo que venía de su palabra, en obediencia a que no conociéramos el mal, aunque lo tuviéramos al frente, pero teníamos que decidir. Por eso les digo, no era, allí interviene la decisión de, ellos mismos hubieran podido tomar la decisión, Adán y Eva, de no comer del árbol y de no pecar. Entonces, aquí definitivamente se plantea como consecuencia de toda esta desobediencia, de esta lucha y de la autoridad que tiene Satanás sobre la tierra, se plantea lo que es la guerra de las simientes. En la guerra de las simientes, recordemos, también hay todo un texto que habla sobre ese tema, todo un estudio aquí en mi muro de YouTube. Pero el Eterno le dice entonces a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Yeshua. Muchos dicen, la simiente de la mujer es Israel. No. ¿Cómo puede el pueblo de Israel herir a Satanás en la cabeza, destruirlo? Eso es imposible, eso no está en la escritura. Nosotros tenemos que dejar de aprender cosas que definitivamente no tienen sentido. La simiente de la mujer es Yeshua, ¿por qué sabemos? Porque la palabra para simiente es la palabra será, que es el esperma de la mujer, quien es la única mujer que dio a luz sin la participación del hombre y aún del óvulo de ella, fue Miriam. El Eterno nos dice muy claro que puso el embrión en el vientre de Miriam. Ese embrión no tuvo la participación ni de José, ni siquiera, digamos, biológicamente de Miriam. Nosotros sabemos hoy lo que es un vientre subrogado o un vientre alquilado. El bebé que nace no tiene el ADN de esa madre que prestó su vientre. Lo mismo sucede acá. ¿Quién es la única mujer que podía ser la simiente? El que naciera de la mujer sin esa participación normal y natural del hombre y la mujer, pues fue Yeshua. Y Yeshua sí va a destruir al enemigo pisándolo en la cabeza cuando al final del milenio lo ponga en el lago de fuego, como nos dice Apocalipsis. Israel jamás va a tener autoridad. Nosotros no tenemos autoridad sobre el enemigo. Nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo en el nombre de Yeshua, pero no nosotros. Ahora, dice que tú le herirás en el calcañar. Sí, él ha dañado, el enemigo ha dañado, digamos, el calcañar a donde está, como en el talón, el caminar, el camino lo ha llenado de cizaña, lo ha dañado de muchas formas. Esta simiente, esta batalla de la simiente se ha cumplido de muchas maneras. Ustedes pueden ver todo el estudio relacionado con el tema. Entonces, sabemos que hubo ese cordero inmolado. Sabemos también que existe esa guerra de las simientes, que estamos hoy al final de esa batalla. Sabemos que el Eterno sacó, el Eterno echó afuera del Edén al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida nos permite ser eternos. Y lo que el Eterno quería era que nosotros en vida escogiéramos o ser destruidos para siempre, como son los que van a la segunda resurrección,
o tener una vida eterna como la que tendremos si nosotros permanecemos en el lado del Eterno. Así que fíjense, ¿dónde está hoy el árbol de la vida? El árbol de la vida está en Apocalipsis 22:14, nos dice que está en la Nueva Jerusalén. Pero recuerden, el enemigo se ha inventado un árbol de la vida, que yo sé que muchos lo deben tener en la casa. El árbol de la vida y el árbol aquí, entonces se estudia el árbol aquí, papá, todo. Algo que viene de un Dios que no es el eterno, porque hay toda una falsificación que el enemigo ha hecho del árbol de la vida. El verdadero árbol de la vida, que para llegar hasta él necesitamos guardar los mandamientos, nos dice Apocalipsis 22:14, se encuentra y volverá en la Nueva Jerusalén. El día que entremos allá, vamos a tener el árbol de la vida, que da un fruto cada mes, para la sanidad de las naciones. Ya nunca más volveremos a ver ni enfermedad ni muerte. Ahora, fíjense que viene entonces, nacen Caín, Abel, después Seth, después viene el diluvio, después vienen todos los Nefilim. Recuerden, Satanás con todos sus seguidores vienen y se unen a los hijos de los hombres y nacen los gigantes y nacen los Nefilim. Esto también está en otros estudios. Yo no voy a entrar porque ese no es el tema hoy. Pero sí quiero, para que vamos uniendo con lo de hoy, vamos uniendo con estos datos solamente. ¿Cuál fue el pecado más grave del tiempo de Noé? La alteración del ADN. Los Nefilim son seres con un ADN adulterado. Nosotros sabemos que en el antiguo Egipto se han encontrado todas estas figuras que nosotros considerábamos mitología, pero que no es mitología. Era lo que ellos estaban viendo, eran los Nefilim que estaban antes y después del diluvio. Eso nos lo dice la palabra muy claro, y todos están relacionados inclusive con lo que nosotros estamos viendo hoy. Por eso yo les digo, todo este lenguaje del principio de la fundación del mundo, lo encontramos nosotros hoy si tenemos abiertos nuestros ojos espirituales y tenemos esa conexión con el Eterno. Fíjense, por ejemplo, ustedes habrán visto muchos de estos símbolos que estos dioses egipcios tienen en su mano y que fueron adorados desde siempre, donde nos están hablando del ojo de Horus, que lo encontramos hoy hasta en las mismas monedas. Nosotros estamos viendo desde el principio el mismo patrón de esa batalla de todos los tiempos, cuando todo el edificio de la Unión Europea, por ejemplo, se construye en el mismo patrón de la Torre de Babel. Entonces, sabemos que la batalla de las simientes ha venido corriendo siglo tras siglo. Es un plan perfecto de 6,000 años y de 1,000 años ya bajo el juicio de Yeshua, que viene al final de los 6,000 años, pone sus pies en el monte de los olivos, vuelve al Eterno de donde salió, reina sobre todo el mundo como Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Y al final de ese milenio, recuerden, Satanás es soltado. Recuerden que les dije que el Eterno recupera la autoridad de la tierra en una batalla, digamos, legalmente establecida. Porque el Eterno es fiel a su palabra. Al final, ¿qué le permite Yeshua a Satanás? Lo desata. Y ya como para que las naciones que vivieron durante ese milenio de paz puedan escoger de nuevo si seguir al Eterno, porque no, en esos 1,000 años Satanás ha sido atado, o si se quieren ir con él. Y sabemos por la palabra que nos dice que muchas naciones se van con él de nuevo. Así que fíjense, todo esto es lo que nos trae a nosotros a una batalla, de esa batalla de las simientes, desde el mismo Edén, establecida desde el mismo Edén,
hasta el final, cuando entremos nosotros a la nueva Jerusalén y ya la simiente de la mujer, que es Yeshua, ya aplaste finalmente la cabeza de la serpiente, echándolo en el lago de fuego eternamente. Es el plan de todas las escrituras. Fíjense, yo no le estoy aumentando, yo no me estoy inventando, yo le puedo dar la cita de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado. Con todo este contexto, volvamos entonces para que terminemos esta introducción, miremos otra vez las palabras de Jesús. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuándo entendimos nosotros las dos creaciones? Hasta ahora. Hasta ahora. Hemos venido entendiendo esas cosas escondidas. ¿Cuándo entendimos nosotros nuestra identidad como Israel? Ahora, al final. Después de los 2000 años, después de 2 días, como anunció el profeta Oseas, que la casa de Israel se levantaría, se pondría en pie y regresaría otra vez a la casa. Nosotros hasta ahora estamos entendiendo esas cosas que fueron escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué no las supimos antes? No era el tiempo. El Padre las está revelando en este momento. Y en esto es que nos vamos a centrar en varios programas como este. Ahora, ese lenguaje secreto, ¿de dónde toma Yeshua esta afirmación de Mateo 13:35? La encontramos en el Salmo 78:1. Y leamos el Salmo. Escucha, pueblo mío, mi Torá o mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, en mashal. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Yahweh y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso su Torá en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en el Eterno su confianza y no se olviden de las obras de Dios, para que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso el corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fíjense, cuando Yeshua toma estas palabras, detrás del citar como él mismo dijo, citando las palabras de la profecía, cuando él está citando esto, ¿qué es lo que le está diciendo al mundo? Recuerden, Yeshua nace, se hace hombre porque él viene a redimirnos. Hubo una redención al principio, tenía que haber otra redención porque la casa de Israel había sido desechada y estaba perdida entre las naciones, era parte del plan, ya lo sabemos. Ahora Yeshua venía para volver a sacar a la casa de Israel de entre las naciones, porque eso fue lo que permitió que la simiente de Abraham llegara hasta lo último de la tierra. Ahora entonces, Yeshua, a través de citar en Mateo 13 estas palabras del Salmo 78, lo que nos está advirtiendo es, ustedes tienen que volver otra vez su oído a mi Torá, que es lo que nosotros estamos haciendo acá. Estamos aprendiendo la Torá. Estamos regresando a la Torá, la que habíamos aprendido por tantos años, que ya eso estaba abolida, que la Torá era para la casa de Judá y ya. No, Yeshua ahora es cuando él se apropia de la palabra, porque él es el eterno, la imagen visible. Por eso cuando él cita las palabras dice,
Escucha, pueblo mío, mi Torah. Inclinen su oído, enséñenla a sus hijos. ¿Por qué? Para que seamos parte de ese remanente que al final regresa a esa creación perfecta, que regresa al final en la Nueva Jerusalén al Edén como fue planeado desde el principio y donde ya el enemigo ha sido destruido, la batalla de las simientes ha concluido. Pero para poder entrar allí, que vimos aquí que nos dice tan claro la palabra, nos dice en Apocalipsis que para nosotros llegar hasta el árbol de la vida, tenemos que guardar los mandamientos. Todo el mensaje de la Escritura es un mensaje perfecto. Y en los próximos estudios, yo les aseguro que se van a sorprender de las cosas que el Padre nos está revelando en este tiempo. Nos está revelando cosas extraordinarias de lo que está ocurriendo a través del mundo, de lo que nosotros estamos viendo hoy. Entonces los espero. Espero que hoy tengamos ese fundamento. El fundamento es absolutamente claro. El Eterno, a través de Yeshua, nos va a declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo. Y lo vamos a ver a través de las parábolas. Las habíamos conocido, pero nunca como las estamos viendo ahora. Yo los espero en la próxima semana. Espero que podamos tener ese nuevo estudio y empecemos a entrar ya en el tema propiamente de las parábolas, para que podamos comprender ese lenguaje misterioso que solo en contacto con el Eterno podemos entender. Yo espero que usted le abra el corazón a Yeshua, que le vuelva a abrir el corazón para que Yeshua entre en su vida, para que el Espíritu Santo de Dios lo ilumine y todo esto nos conecte con Él de tal manera que nosotros podamos tener una guianza para este tiempo final, para este final de la batalla. Les aseguro que necesitamos esa dirección del Padre. El Eterno nos bendiga, nos guarde a todos. Así que los espero, como les decía, la próxima semana. Shalom y muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima semana.